¿Alguna vez has mirado debajo del capó de un coche y has pensado, esto parece innecesariamente complicado? Bueno, aún no has visto nada. Algunos ingenieros a lo largo de la historia han tomado el simple concepto de un motor de combustión interna y lo han convertido en algo que haría llorar a un fabricante de relojes suizo. Hoy vamos a hacer un recuento de los 10 motores más sobrediseñados jamás fabricados. Maravillas mecánicas que demuestran que a veces las mentes brillantes pueden volverse demasiado creativas para su propio bien. Desde motores con más partes móviles que un reloj de pie hasta diseños tan complejos que requerían conocimientos de nivel de doctorado solo para cambiar el aceite, estas plantas de energía representan una ambición de ingeniería que salió maravillosa y terriblemente mal. Así que abróchese el cinturón y presione el botón de suscripción porque estamos a punto de explorar una maquinaria verdaderamente alucinante. Número 10. El Napier Deltec. Imagínate esto. Es el año 1950 y los ingenieros británicos de Napier deciden que los motores normales son demasiado simples. Entonces crearon el Deltic, un motor tan extraño que parece como si 3 motores hubieran tenido un bebé. Y ese bebé fue criado por locos. El Deltic cuenta con 18 cilindros dispuestos en 3 bancos de 6 formando un triángulo. Pero aquí es donde todo se pone raro. Los pistones son opuestos, lo que significa que cada cilindro tiene 2 pistones que trabajan uno contra el otro. No hay culatas, solo pistones que se juntan en el medio, como una especie de choque de manos mecánico que salió mal. Los cigüeñales, sí, en plural, 3 en total. Todos están engranados entre sí en la parte inferior, girando en perfecta sincronización, o al menos esa era la teoría. La complejidad era asombrosa. Cada pistón tenía que estar sincronizado perfectamente con su opuesto. El tren de engranajes que conecta los cigüeñales parecía sacado de un dispositivo de tortura medieval. ¿Y el sonido? Imagínese 3 motores discutiendo entre sí mientras intentan cantar en armonía. Diseñado originalmente para uso marino, el Deltic encontró su lugar en las locomotoras ferroviarias y barcos patrulleros británicos. Producía una potencia increíble para su tamaño, hasta 3.500 caballos de fuerza con solo 88 litros. Eso es impresionante hasta que te das cuenta de los requisitos de mantenimiento. Cambiar el aceite requirió un equipo de ingenieros y casi todo un día. Una simple puesta a punto parecía más bien una cirugía a corazón abierto. La sincronización de válvulas, no había válvulas. La sincronización del puerto requirió entonces cálculos matemáticos que harían sudar a un ingeniero de la NASA. Deltic funcionó durante décadas en diversas aplicaciones, lo que demuestra que la sobreingeniería no siempre significa fracaso. Simplemente significa que tus mecánicos te odiarán para siempre. El motor finalmente fue retirado no porque no funcionara, sino porque encontrar gente lo suficientemente inteligente como para arreglarlo se volvió imposible. Hoy en día, los pocos ejemplares que quedan son mantenidos por entusiastas que aparentemente disfrutan sufriendo. Deltic sigue siendo un testimonio de lo que sucede cuando a los ingenieros se les dice, hazlo potente, sin que nadie agregue nada, pero manténlo simple. Número 9. El Bugatti W16. Cuando Volkswagen decidió revivir la marca Bugatti a finales de los años 90, se enfrentó a un desafío. ¿Cómo se crea un motor digno del nombre Bugatti? Simple. Se toman 2 motores V8 y se unen entre sí. El resultado es el W16, una configuración de motor tan compleja que hace que los motores V normales parezcan juguetes. 16 cilindros dispuestos en 4 bancos de 4, creando una forma de W cuando se ve desde el frente porque aparentemente Alphabet necesitaba involucrarse en el diseño del motor. La versión original que debutó con el Veyron en 2005 contaba con 4 turbocompresores. Sí, 4, porque 1 o 2 habrían sido demasiado fáciles. Cada turbocompresor tenía su propio intercooler, su propia válvula de descarga y su propio sistema de control. La instalación de tuberías por sí sola parecía un diagrama del metro de Londres. El motor producía un caballo de fuerza, lo que suena impresionante hasta que te enteras del sistema de refrigeración. 10 radiadores, 10. 3 para el motor, 3 para los intercoolers, 1 para la transmisión, 1 para el diferencial y 2 para el aire acondicionado.
Porque incluso el aire acondicionado necesita redundancia cuando vas a 400 km por hora. La complejidad no se detuvo en el hardware. El sistema de gestión del motor requería varias computadoras simplemente para realizar el seguimiento de todo. 64 inyectores de combustible, 4 bombas de combustible, 2 bombas de agua. El mazo de cables pesaba más que algunos motores enteros. Poner en marcha el W16 fue como lanzar un transbordador espacial. Los sistemas debían revisarse en secuencia, monitorearse las temperaturas, verificarse las presiones y realizar el mantenimiento. Digamos que un cambio de aceite cuesta más que el coche de la mayoría de las personas. Pero el problema es que funcionó. El W16 impulsó al Veyron a velocidades hasta entonces inimaginables. Fue fluido, refinado y sorprendentemente confiable, lo que demuestra que a veces invertir una cantidad ilimitada de dinero y talento de ingeniería en resolver un problema realmente funciona. El W16 continúa hoy en el Quirón, que ahora produce 500 caballos de potencia, porque aparentemente 1.000 no eran suficientes. Sigue siendo uno de los motores de producción más complejos jamás fabricados, un monumento a lo que sucede cuando el coste no es un problema y lo suficientemente bueno no está en el vocabulario. Número 8. El Rolls-Royce Crazy. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rolls-Royce decidió que los motores de aviación convencionales eran demasiado comunes. Entra el Crazy, un monstruo V12 de 2 tiempos con válvulas de camisa que rompió todas las reglas del diseño de motores y probablemente algunas leyes de la física al mismo tiempo. Los Crazy utilizaban válvulas de manguito en lugar de las tradicionales válvulas Petit. Imagine mangas de metal deslizándose hacia arriba y hacia abajo dentro de los cilindros con puertos cortados en ellas para permitir la entrada y salida de gases. Ahora, imagine intentar sellar esas mangas mientras se mueven a 3.000 RPM bajo una presión de refuerzo masiva. El diseño de 2 tiempos significaba que disparaba una vez por cada revolución en lugar de cada 2 revoluciones como un motor de 4 tiempos. El doble de potencia y el doble de diversión, ¿verdad? Equivocado. Doble calor, doble estrés, doble problemas. El motor fue sobrealimentado hasta casi el límite de su vida útil. Presiones de refuerzo que pondrían nerviosos a los sintonizadores modernos. Las válvulas de manguito tenían que ser lubricadas mediante un sistema de aceite especial que consumía petróleo a un ritmo que llevaría a la quiebra a un país pequeño. Estamos hablando de galones por hora, no de cuartos por mil m. Las pruebas revelaron algunos números impresionantes. Crazy producía más de 2.500 caballos de fuerza con solo 26 litros. Se trataba de una potencia específica que no se podría igualar durante décadas. Pero los problemas fueron igualmente impresionantes. Las válvulas de manguito se atascarían. El sistema de refrigeración no pudo soportarlo. El diseño de 2 tiempos implicaba combustible sin quemar en el escape, lo que convertía todo el sistema en un potencial lanzallamas. Las pruebas a menudo terminaban con fracasos espectaculares. Pistones atravesando el bloque, camisas soldadas a los cilindros, incendios de aceite que podían verse a kilómetros de distancia. El proyecto finalmente se canceló, no porque no funcionara. En cierto modo lo hizo, pero los motores a reacción hicieron que todo el ejercicio fuera inútil. La IC sigue siendo un fascinante que hubiera pasado si. En la historia de la ingeniería. Se demostró que con suficiente complejidad se puede lograr que casi cualquier cosa funcione brevemente antes de que explote. Solo se construyeron un puñado de motores y ninguno sobrevivió hasta nuestros días. Probablemente porque todos se destruyeron en las pruebas. La locura sirve como recordatorio de que aunque puedas diseñar algo no significa que debas hacerlo. Número 7. El Yankee Jumo 22. Los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial tenían reputación de sobrediseñar todo. El Jumo 222 fue su obra maestra de complejidad innecesaria. 24 cilindros dispuestos en 6 filas de 4 formando un patrón hexagonal. Porque aparentemente los diseños de motores normales eran demasiado simples para la Luftwaffe. Cada banco de cilindros estaba desplazado 60 grados, creando una enorme pesadilla de múltiples capas de pistones, bielas y cojinetes. El cigüeñal por sí solo era una obra de arte.
Si su apreciación del arte incluye cosas que pesan varios cientos de libras y requieren precisión medida en milésimas de pulgada, el motor presentaba un sistema de sobrealimentación de 2 etapas que era más complejo que algunos motores completos. Variador de velocidad, intercooler, post-enfriamiento. La plomería parecía como si alguien hubiera intentado recrear el sistema circulatorio humano en metal. La potencia de salida era impresionante, hasta 3.000 caballos de fuerza en variantes posteriores, pero el peso era igualmente impresionante. El Jumo 2 Dime 22 alcanzó un peso de más de 2000 lb. Eso es literalmente una tonelada de motor. La complejidad hizo que la producción fuera una pesadilla. Cada motor requirió cientos de horas de mecanizado de precisión. Fue necesario crear herramientas especiales solo para ensamblarlo. Pero los verdaderos problemas vinieron en el servicio. La disposición hexagonal implicaba que para acceder a ciertos cilindros era necesario retirar otros primero. Un simple cambio de bujía podría convertirse en una aventura que durará todo el día. El sistema de refrigeración tuvo dificultades para mantener los 24 cilindros a la misma temperatura. Se desarrollaron puntos calientes, los cilindros se atascaron y los cojinetes fallaron. El sistema de sobrealimentación era tan complejo que las reparaciones en el campo eran esencialmente imposibles. Si algo salía mal, y siempre pasaba algo, el motor tenía que ser enviado de vuelta a la fábrica. No es lo ideal cuando estás intentando librar una guerra. Solo se construyeron unos pocos cientos del Jumo 222. La mayoría nunca llegaron a fabricarse en aviones. En lugar de eso, pasan sus vidas en bancos de pruebas, descomponiéndose y siendo reconstruidos una y otra vez. Los pocos que volaron demostraron que el concepto podía funcionar, pero también demostraron que a veces lo más simple es mejor. El Jumo 222 sigue siendo uno de los motores de aviación más complejos jamás intentados. Es un testimonio del proceso de ingeniería alemán y también una advertencia sobre los peligros de buscar la perfección a costa de la practicidad. Hoy en día, los pocos ejemplos que sobreviven se encuentran en museos, donde continúan desconcertando a los ingenieros, que no pueden creer que alguien haya pensado que era una buena idea. Número 6. El BRM-H16. En 1966, British Racing Motors decidió que sus coches de Fórmula 1 necesitaban más potencia. Su solución fue tomar 2 motores planos de 8 cilindros y apilarlos uno encima del otro. El resultado fue el H16, un motor tan complejo que requería de un mecánico experimentado, 32 válvulas, 16 cilindros y 2 cigüeñales engranados entre sí. Fue como si alguien hubiera diseñado un motor utilizando cada pieza del catálogo 2 veces. El concepto parecía bastante lógico. BRM ya tenía un motor Flat 8 con mucho éxito, así que ¿por qué no utilizar 2? El problema estaba en la ejecución. Los 2 cigüeñales debían estar perfectamente sincronizados, conectados por un complejo tren de engranajes que añadía peso y posibles puntos de fallo. El motor era enorme. Apenas cabía en el coche. El centro de gravedad estaba tan alto que el manejo se convirtió en una pesadilla. Los conductores se quejaron de que se sentía como correr con un yunque atado a la espalda. Pero los verdaderos problemas eran la fiabilidad y la complejidad. El H16 tenía el doble de piezas que un motor normal, lo que significaba el doble de cosas que podían salir mal. Y lo hicieron constantemente. Los resortes de las válvulas fallaron y los dientes del engranaje se desgastaron. El sistema de refrigeración, intentando gestionar el calor de los 16 cilindros amontonados, estaba constantemente al borde del fallo. En las carreras, los coches con motor H16 eran rápidos y cuando corrían, lo cual no ocurría a menudo. Los fallos mecánicos eran tan comunes que terminar una carrera se convertía en motivo de celebración. Pero el sonido era increíble. Imagínese 2 V8 discutiendo a 9.000 RPM. Jackie Stewart logró ganar el Gran Premio de Estados Unidos con el H16 en 1966, pero fue la única victoria del motor. Después de 2 temporadas de decepciones, BRM se rindió. El H16 fue retirado silenciosamente y reemplazado por un V12 convencional. Solo se construyeron 4 o 5,
y la mayoría de ellos pasaron más tiempo en pedazos que en una sola pieza. El H16 sigue siendo una historia de advertencia en la historia de la Fórmula 1. Se demostró que en las carreras, la complejidad es enemiga de la fiabilidad. A veces la solución inteligente no es la mejor solución. Hoy en día, el H816 es recordado como uno de los fracasos más espectaculares de la Fórmula 1. Un motor demasiado inteligente para su propio bien. Número 5. El Chrysler A57 Multibank. Cuando el ejército de Estados Unidos necesitó un motor de tanque durante la Segunda Guerra Mundial, Chrysler tuvo una solución única. En lugar de diseñar un nuevo motor, tomaron 5 de sus motores de 6 cilindros en línea existentes y los organizaron alrededor de un cigüeñal común. El resultado fue el A57 Multibanco, 30 cilindros de pura ingeniería americana. Imagínese 5 motores completos, cada uno con su propio sistema de refrigeración, su propio sistema de encendido, su propio sistema de combustible, todos tratando de trabajar juntos. Fue como dirigir una orquesta donde cada sección tocaba una canción diferente. El arreglo era inusual. Los 5 bancos estaban dispuestos en forma de estrella, cada uno con un desplazamiento de 72 grados. Desde el frente, parecía como si alguien hubiera intentado construir una flor mecánica. Una flor muy pesada, muy complicada, que bebía combustible como una fiesta de fraternidad. Teóricamente, cada banco podría funcionar independientemente. Si uno fallaba, los otros 4 continuaban. En la práctica, cuando un banco quebraba, normalmente se llevaba consigo a los demás. El sistema de refrigeración era una pesadilla para cualquier fontanero. 5 bombas de agua independientes, 5 termostatos, kilómetros de mangueras y tuberías. El mantenimiento era tan complicado como te lo puedes imaginar. Para trabajar en los bancos inferiores, había que quitar los superiores. Una puesta a punto sencilla requería un equipo de mecánicos y casi una semana. Cada banco tenía su propio distribuidor, su propio carburador. Son 5 de todo lo que podría necesitar ajuste. Sincronizar los 5 bancos era un arte. Cuando estaban sincronizados, el motor funcionaba sin problemas. Cuando no lo estaban, temblaba como un mezclador de pintura. El sonido era único. Un ruido retumbante y agitado que, según la tripulación del tanque, parecía como si 5 motores discutieran sobre quién estaba a cargo. A pesar de la complejidad, el A57 realmente funcionó bastante bien. Impulsó miles de tanques Sherman durante la Segunda Guerra Mundial. Fue lo suficientemente confiable para el uso en combate, lo cual es más de lo que se puede decir de otras entradas en esta lista. El secreto fue que Chrysler utilizaba componentes probados. Cada banco individual era un motor simple y confiable. Solo cuando se juntaron los 5, las cosas se complicaron. El A57 sirvió durante toda la guerra y demostró que a veces la ingeniería de fuerza bruta puede funcionar. No era elegante. No fue eficiente, pero cumplió su función. Hoy en día, se pueden encontrar A57 restaurados en museos militares, todavía intimidando a los mecánicos 60 años después. Número 4. El Volkswagen W8. En 2001, Volkswagen decidió que su PAD necesitaba algo especial. No contentos con los motores normales, crearon el W8. Básicamente, 2 V4 de ángulo estrecho unidos en el cigüeñal. Fue complejidad por la complejidad misma. El W8 era como un VR6 que había estado yendo al gimnasio. 8 cilindros dispuestos en configuración W con un ángulo de 15 grados entre los bancos. El resultado fue un motor compacto en longitud pero amplio en problemas. El diseño implicaba que el motor tenía 2 culatas para 8 cilindros. Cada cabeza cubría 4 cilindros dispuestos en una ligera V. El tren de válvulas era una obra maestra de complejidad. Cadenas, guías, tensores y ajustadores empaquetados en un espacio del tamaño de una caja de zapatos. Los problemas con la cadena de distribución se volvieron legendarios entre los propietarios del W8. Las cadenas se estiraban, las guías se rompían, los tensores fallaban y, cuando eso ocurría, la factura de reparación parecía un número de teléfono largo con un código internacional.
El sistema de refrigeración fue otra aventura. El diseño compacto significaba que el calor no tenía a dónde ir. Los cilindros traseros, enterrados profundamente en el compartimiento del motor, funcionaban a mayor temperatura que los delanteros. El enfriamiento desigual provocó un desgaste desigual. Las juntas de culata fallaron y los cilindros se deformaron. El sistema de sincronización variable de válvulas, porque por supuesto tenía sincronización variable de válvulas, agregó otra capa de complejidad. Los ajustadores de levas que funcionaban bien en un motor de 4 cilindros tenían dificultades con las cargas del W8. Pero cuando funcionó, y esta es la tragedia, fue brillante. Suave, potente y compacto. El Wii-8 generaba 270 caballos de fuerza y no sonaba como ningún otro coche en la carretera. Estaba disponible con tracción total y transmisión manual, lo que lo convirtió en el sueño de un entusiasta hasta que se rompió, lo que sucedió a menudo. Volkswagen solo ofreció el W8 durante 3 años antes de descontinuarlo silenciosamente. Las piezas empezaron a escasear. Los especialistas que entendían el motor comenzaron a escasear. Hoy en día, los W-Pads son apreciados por entusiastas masoquistas o se encuentran abandonados en depósitos de chatarra. Sus motores son demasiado complejos y costosos de reparar. El W8 sigue siendo un recordatorio de que aunque sea posible agrupar 8 cilindros de una manera creativa, no significa que deba hacerse. Número 3. El sable Napier. El Napier Sabre fue lo que surgió cuando los ingenieros británicos decidieron que los motores de aeronaves normales no eran lo suficientemente complicados. 24 cilindros dispuestos en configuración H, válvulas de camisa, sobrealimentado. Era un motor que parecía diseñado para ganar una competición por su complejidad innecesaria. El diseño en H significaba que esencialmente se trataba de 2 bloques planos de 12 apilados verticalmente. Pero eso fue solo el comienzo. En lugar de válvulas convencionales, el Sabre utilizó válvulas de manguito, manguitos metálicos que se movían hacia arriba y hacia abajo dentro de los cilindros. Cada manga tenía que ser mecanizada con precisión y sellada perfectamente mientras se movía a alta velocidad. El sistema de válvulas de manguito requería un suministro de aceite separado solo para lubricación, no aceite de motor. Aceite especial para válvulas de manguito. El consumo se midió en galones por hora. Los pilotos bromean diciendo que el Sabre utilizaba más aceite que combustible. La complejidad de la sincronización de válvulas era asombrosa. Cada manguito tenía que moverse en perfecta sincronización con su pistón y todos los demás manguitos. El sistema de accionamiento de las mangas parecía sacado de una fábrica de algodón de la época victoriana. La potencia de salida era impresionante cuando todo funcionaba. Más de 2.000 caballos de fuerza a partir de 37L. Las versiones posteriores alcanzaron los 3.000 caballos de fuerza. El Sabre propulsó a los cazas Hawker Typhoon y Tempest a velocidades superiores a 400 millas por hora, pero la confiabilidad fue un problema constante. Las válvulas de manguito se atascarían. Los sistemas petroleros fallarían. El motor se sobrecalentaba, a veces las 3 cosas a la vez. Los equipos de mantenimiento necesitaban una formación especial solo para entender el Sabre. El servicio de rutina requería herramientas que no existían en ningún otro lugar. El manual era más grueso que la mayoría de las novelas y tan fácil de entender como el de James Joyce. A pesar de los problemas que presentó el Sabre durante la Segunda Guerra Mundial, era temperamental, complejo y requería mucho mantenimiento, pero también era poderoso y, con el mantenimiento adecuado, lo suficientemente confiable para el combate. El secreto fue la atención constante. Los sables que fueron mimados funcionaron bien. Los que no lo eran, por lo general, terminaban como chatarra costosa. Después de la guerra, los aviones a reacción hicieron que todo el ejercicio fuera académico. El Sabre fue retirado y las válvulas de manguito desaparecieron de los motores de avión para siempre. Hoy en día solo sobreviven unos pocos Sabres. Mantenido por entusiastas dedicados que aparentemente disfrutan de los desafíos imposibles. El Sabre sigue siendo uno de los motores de pistón más complejos que jamás hayan estado en servicio. Un monumento a la obstinación y la ambición ingenieril de los británicos. Número 2.
el Lycoming XR7755. En 1944, Lycoming decidió construir el motor de avión de pistón más grande jamás construido. No solo grande, absurdamente, incomprensiblemente grande, 36 cilindros, 5.000 caballos de potencia, 127 litros de cilindrada. Era un motor que hacía que los demás motores parecieran inadecuados. El XR7755 contaba con 9 bancos de 4 cilindros cada uno dispuestos en 2 filas. La primera fila tenía 5 bancos. La fila trasera tenía 4, con los bancos de la fila trasera posicionados entre los de la parte delantera. Si esto suena confuso, imagínese intentar construirlo. El cigüeñal por sí solo era una maravilla de la ingeniería o una pesadilla, dependiendo del punto de vista. Tuvo que manejar la potencia de 36 cilindros intentando destrozarlo. Las cargas soportadas eran astronómicas. Las vibraciones torsionales eran tan complejas que para calcularlas se necesitaban computadoras antiguas. El sistema de refrigeración era igualmente ambicioso. Cada banco de cilindros tenía su propio circuito de refrigeración. Son 9 sistemas de refrigeración independientes que intentan trabajar juntos. Las necesidades de radiador habrían sido mayores que las de un avión entero. La instalación de tuberías parecía la de una refinería. El sistema de combustible fue otra aventura en complejidad. 36 cilindros necesitan mucho combustible. El XR7755 tenía múltiples carburadores, cada uno alimentando diferentes bancos de cilindros. Sincronizarlos fue como afinar 9 motores a la vez, porque esencialmente eso fue lo que fue. El sistema de encendido requería 2 bujías por cilindro. Son 72 bujías, 72 cables de alta tensión y múltiples magnetos. El sistema eléctrico por sí solo era más complejo que un avión entero. Las pruebas revelaron tanto el potencial como los problemas. El motor producía su potencia nominal de 5.000 caballos. También producía vibraciones que podían destrozar los bancos de pruebas, calor que podía derretir metales inferiores y una complejidad que convertía el mantenimiento en una pesadilla. Solo se construyeron 2 XR7 Left 5. Cuando estaban en marcha, los aviones ya habían dejado obsoleto todo el proyecto. El programa fue cancelado y los motores fueron conservados. Ellos nunca volaron. Nunca alimentaron nada excepto bancos de pruebas. Pero demostraron que los ingenieros estadounidenses podían complicar más que cualquiera cuando se les planteaba un reto. Hoy en día, un XR7755 sobrevive en un museo donde los visitantes miran con incredulidad su tamaño y complejidad. Sigue siendo el motor de avión de pistón más grande jamás construido. Un testimonio de lo que sucede cuando a los ingenieros se les dice que más grande es mejor y lo toman demasiado en serio. Número 1. El Pratt & Whitney R4360 Wasp Major. Y aquí estamos. Número 1. El Pratt & Whitney R4360 Wasp Major. 28 cilindros dispuestos en 4 filas de 7, 3.500 caballos de potencia, 71,5 L de cilindrada. Fue el motor de pistón más complejo que haya estado en servicio de forma generalizada y se ganó el apodo de mazorca de maíz por su apariencia. El R4360 fue la máxima evolución del motor radial. Cada fila de cilindros estaba separada medio cilindro de los de delante y detrás. Esto creó un efecto espiral que parecía una mazorca de maíz, de ahí el apodo. Pero lo menos complejo era la apariencia. El tren de válvulas era una obra maestra de complejidad. Cada cilindro tenía 2 válvulas de admisión y 2 de escape. En total son 112 válvulas. La cámara que los operaba a todos era una pesadilla de precisión. Las tolerancias se midieron en 10.000 de pulgada. El sistema de refrigeración tenía que gestionar el calor de 28 cilindros. Los cilindros delanteros recibieron suficiente aire. Los traseros no tanto. Los ingenieros de Pratt & Whitney pasaron años perfeccionando las aletas deflectoras y de enfriamiento. El resultado fue un motor que podía funcionar a plena potencia sin derretirse habitualmente. Pero la verdadera complejidad estaba en los accesorios.
El R4360 tenía dos sistemas de encendido separados, 56 bujías y dos magnetos del tamaño de cajas de zapatos. El sistema de sobrealimentación era igualmente complejo, variador de velocidad, intercooler y múltiples etapas de refuerzo. El carburador era del tamaño de un barril de cerveza y tenía más ajustes que un reloj suizo. Poner en marcha el R4360 era un procedimiento que requería una lista de verificación. Prepara los cilindros, activa el arranque, cuenta las palas, observa si hay humo, escucha si hay petardeos, reza a la deidad en la que creas. Cuando finalmente arranca, los 28 cilindros cobran vida en una sinfonía de explosiones controladas. El mantenimiento era exactamente el que se esperaría de un motor de 28 cilindros. Un cambio de aceite requirió 56 cuartos. Los cambios de bujías tomaron un día entero. Una revisión completa, semanas de trabajo por parte de especialistas. Pero el problema es que funcionó. El R4360 impulsó todo, desde bombarderos hasta aviones de pasajeros y aviones de carreras. Era confiable según los estándares de los motores de pistón masivos. Voló millones de horas en servicio comercial. El Wasp Major representó el pináculo absoluto del desarrollo del motor de pistón. Si hubiera sido más complejo, habría sido imposible mantenerlo. Si hubiera sido más potente, se habría destrozado. Fue el final de una era. Los aviones a reacción ya estaban tomando el relevo cuando el R4360 entró en servicio. Pero por un breve momento, este magnífico monstruo dominó los cielos. Hoy en día, los R4360 todavía vuelan en aviones antiguos mantenidos por mecánicos que entienden que la complejidad no siempre significa malo. A veces simplemente significa magnífico. El Wasp Major sigue siendo el motor complejo más exitoso jamás construido, lo que demuestra que con suficiente habilidad, incluso el diseño más sofisticado puede funcionar. Y ahí lo tienes. Estos son 10 de los motores más sobrediseñados jamás fabricados. Desde la locura triangular del Napier Dowdec hasta la complejidad de la mazorca de maíz del Wasp Major, estas maravillas mecánicas demuestran que los ingenieros, cuando no reciben supervisión, pueden crear maquinaria verdaderamente alucinante. ¿Alguno de estos motores te sorprendió? ¿O conoces alguna planta eléctrica aún más ridículamente compleja que nos perdimos? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste de esta inmersión profunda en la locura de la ingeniería, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para recibir más contenido sobre el maravilloso mundo de la locura mecánica. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez has mirado un coche y has pensado, ¿realmente era necesario hacerlo tan complicado? Bueno, si viviste en la década de 1960, probablemente viste muchas máquinas que llevaron la ingeniería a extremos absurdos. Estamos hablando de coches con características tan complejas, tan innecesariamente sofisticadas, que incluso los mecánicos que trabajaron en ellos moverían la cabeza con incredulidad. Hoy hacemos un recuento de los 10 coches más sobreingenieros de la década en la que los fabricantes de automóviles tenían más ambición que sentido común. Así que abróchese el cinturón porque algunas de estas pesadillas de ingeniería le harán apreciar la simplicidad de los automóviles modernos. Número 10. El Oldsmobile Jaguar. En 1962, Oldsmobile decidió que los motores normales eran aburridos. Así crearon el Jetfire, el primer automóvil de producción turboalimentado del mundo. Suena impresionante, ¿verdad? Bueno, aquí es donde se complica. Este no era un turbocompresor cualquiera. Era un sistema tan complejo que requería su propio fluido especial, llamado fluido turbocohete. Básicamente, una mezcla de agua destilada y metanol que debía inyectarse en la cámara de combustión para evitar la detonación. El coche venía con su propio depósito especial para este líquido. Si se quedara sin él, su motor se destruiría literalmente a sí mismo. El turbocompresor en sí era una unidad de investigación Guerrera que giraba hasta 100.000 RPM. Eso no es un error tipográfico. 100.000 revoluciones por minuto. El sistema era tan delicado que Oldsmobile incluyó una luz de advertencia especial en el tablero solo para el fluido del turbocompresor. Los comerciantes los odiaban. Los mecánicos los despreciaban.
Toda la instalación requirió monitoreo y ajuste constante. La presión de sobrealimentación tuvo que ser calibrada con precisión. El sistema de inyección de fluido necesitaba una limpieza periódica. Y si algo salía mal con el increíblemente complejo sistema de válvula de descarga operado por vacío, lo que se esperaba era una reconstrucción completa del motor. La mayoría de los propietarios terminaron eliminando por completo el sistema de turbocompresor y lo convirtieron nuevamente en un carburador normal. Oldsmobile solo fabricó alrededor de 9.000 de estas maravillas de la ingeniería en 2 años antes de admitir la derrota. La empresa aprendió una valiosa lección. A veces lo más simple es mejor. No intentarían otro motor turboalimentado hasta casi 2 décadas después. El Jaguar demostró que ser el primero no siempre significa ser el mejor, especialmente cuando la innovación requiere llevar consigo una jarra de líquido especial solo para evitar que el motor se derrita. Número 9. El Lincoln Continental Mark A. Cuando Ford decidió revivir la marca Continental en 1956, no solo querían construir un automóvil de lujo. Querían crear el automóvil más perfecto que el dinero pudiera comprar. Y vaya si se pasaron de la raya. El Mark II no se ensambló simplemente en una línea de producción normal. Cada automóvil fue construido esencialmente a mano y cada componente fue probado y vuelto a probar antes de la instalación. El motor, no lo sacaron simplemente del estante. Cada bloque V8 Lincoln Wabby destinado a un lado marcado fue completamente desarmado después de la prueba inicial, equilibrado a la perfección y luego reensamblado con componentes seleccionados. La atención al detalle era casi obsesiva. Se necesitaron más de 3 semanas para construir cada automóvil. Los paneles de la carrocería se ajustaron y reajustaron hasta que los espacios quedaron perfectos. No bueno, no excelente, perfecto. Solo el proceso de pintura tomó días, con múltiples capas aplicadas, lijadas y pulidas a mano. Incluso la transmisión fue especial. Cada unidad fue probada en un dinamómetro antes de su instalación y luego fue probada nuevamente después de ser instalada en el automóvil. El eje trasero, mismo tratamiento. Cada una de las partes móviles fue equilibrada y planificada. Aquí es donde la cosa se pone realmente loca. Ford perdió alrededor de $1.000 por cada M2 que vendió, a pesar de que el precio del auto era de $10.000, equivalente a unos $100.000 de hoy. El control de calidad era tan extremo que los inspectores rechazaban lotes enteros de piezas por imperfecciones invisibles a simple vista. Incluso radiografiaron las soldaduras del marco. El coche estaba tan sobrediseñado que muchas de sus características no se convertirían en estándar en la industria hasta 20 años después. Solo se fabricaron alrededor de 3.000 antes de que los ejecutivos de Ford se dieran cuenta de que básicamente estaban pagando a los clientes para que les quitaran de encima estas obras maestras rodantes. Número 8. El coche de turbina Chrysler. En 1963, Chrysler decidió que los pistones eran una tecnología obsoleta. Su solución, construir un automóvil propulsado por un motor de turbina a reacción. No se trata de un motor de avión modificado, sino de un diseño completamente nuevo, creado específicamente para uso automovilístico. El motor de turbina A831 podía funcionar con prácticamente cualquier líquido combustible. Gasolina, diésel, queroseno, combustible para aviones e incluso perfume o tequila si te sentías aventurero. La ingeniería detrás de esto fue asombrosa. La turbina giraba a una velocidad de hasta 44.500 RPM al ralentí. A todo gas, 60.000 RPM. La complejidad no se detuvo en el motor. El coche requería una transmisión especial porque las turbinas no funcionan como los motores normales. No había necesidad de una caja de cambios tradicional ya que las turbinas producen energía en todo su rango de RPM. En lugar de ello, Chrysler desarrolló un sistema de engranajes de reducción exclusivo que tenía que soportar velocidades de rotación extremas y al mismo tiempo proporcionar una velocidad de rueda utilizable. El sistema regenerador diseñado para mejorar la eficiencia del combustible reciclando el calor del escape agregó otra capa de complejidad con núcleos de cerámica giratorios que tenían que soportar temperaturas superiores.
a 1000 grados Fahrenheit. Pero espere, hay más. El sistema de escape del coche era una pesadilla de ingeniería. Debido a que los gases de escape de la turbina son increíblemente calientes, estamos hablando de noningentésimo en el tubo de escape. Chrysler tuvo que desarrollar intercambiadores de calor y sistemas de refrigeración especiales solo para evitar que el coche derritiera el asfalto o incendiara cualquier cosa que estuviera detrás de él. Construyeron 55 de estas bellezas de bronce y las prestaron al público como parte de un programa de pruebas en el mundo real. Las reacciones fueron mixtas. Por supuesto, el motor funcionaba con suavidad y podía funcionar con cualquier cosa. Pero tenía sed, respondía lentamente y sonaba como una aspiradora. La mayoría fueron destruidos después de las pruebas, lo que convierte a los ejemplares sobrevivientes en algunos de los Chrysler más valiosos jamás construidos. Número 7. El Chevrolet Corv. El Corvair. Ralph Natte dijo que era inseguro a cualquier velocidad, pero el verdadero problema no era la seguridad, sino la complejidad. En 1960, cuando todos los demás automóviles estadounidenses utilizaban un diseño simple de motor delantero y tracción trasera, Chevrolet decidió optar por algo más sofisticado. Pusieron un motor boxer de 6 cilindros refrigerado por aire en la parte trasera, igual que un Porsche. Excepto que Porsche tenía décadas de experiencia con este diseño. Chevrolet estaba aprendiendo sobre la marcha. El motor en sí era una maravilla de la ingeniería y una pesadilla para los mecánicos. 6 cilindros dispuestos en 2 bancos, refrigerados por un ventilador y recubiertos de chapa metálica para dirigir el flujo de aire. Sin bomba de agua, sin radiador, sin refrigerante, solo aire. La complejidad se multiplicó con cada año del modelo. En 1965, Chevrolet había añadido una versión turboalimentada llamada Corsa. No se trataba simplemente de ponerle un turbo al motor existente. Tuvieron que rediseñar las culatas, añadir pistones especiales, modificar el carburador y crear un sistema de escape completamente nuevo. El turbo en sí estaba montado en una ubicación que requería que los mecánicos prácticamente desmontaran la mitad del compartimiento del motor solo para realizarle mantenimiento. Y como estaba refrigerado por aire, controlar las temperaturas del motor se volvió aún más crítico. Si hace demasiado calor, se deformarán las cabezas. Hacía demasiado frío y el motor no funcionaba correctamente. Pero la verdadera sobreingeniería llegó en la suspensión. Los primeros Corvair utilizaban una suspensión trasera de eje oscilante que requería una presión de neumáticos precisa para poder conducirlos con seguridad. La solución de Chevrolet, hacerlo más complicado. Agregaron una ballesta transversal, revisaron la geometría y finalmente pasaron a una configuración totalmente independiente con resortes helicoidales. Cada iteración agregó más piezas, más puntos de ajuste y más cosas que podían salir mal. Cuando lo hicieron bien, el daño a la reputación del coche ya estaba hecho. El Corvair demostró que a veces ser diferente no justifica los dolores de cabeza de ingeniería. Número 6. El sistema de dirección giratoria de muñeca de Ford. En 1965, Ford decidió que los volantes convencionales eran demasiado comunes. Su solución para el concepto Mercury Parkland, dirección con giro de muñeca. Un sistema tan innecesariamente complejo que te hace apreciar la simple elegancia de una rueda redonda. En lugar de girar un volante, los conductores agarraban 2 anillos montados en el tablero y giraban sus muñecas para conducir. La ingeniería detrás de esta locura fue realmente impresionante. El sistema utilizaba una serie compleja de engranajes, cables y servos para traducir los movimientos de la muñeca en dirección de la rueda. Pequeñas rotaciones de muñeca para correcciones menores, giros más grandes para giros reales. Ford afirmó que este sistema reduciría la fatiga del conductor y proporcionaría un control más preciso. En realidad, era una solución que buscaba un problema. El mecanismo requería una calibración increíblemente precisa. Si eres demasiado sensible, terminarás desviándote por toda la carretera. No era lo suficientemente sensible y no podía realizar maniobras de emergencia rápidas. El sistema necesitaba múltiples mecanismos de respaldo en caso de falla, lo que añadía capas de complejidad.
Existían preocupaciones sobre lo que sucedería en caso de accidente. ¿Los controles rígidos de muñeca podrían causar lesiones? ¿Cómo se adaptarían los conductores a una interfaz tan radicalmente diferente? El verdadero clavo en el ataúd fue la practicidad. El estacionamiento en paralelo se convirtió en una lucha de muñecas. Los giros de 3 puntos requieren una flexibilidad de nivel gimnástico. Y olvídate de comer una hamburguesa mientras conduces. Era necesario mantener ambas manos firmemente sobre los controles en todo momento. Ford gastó millones en desarrollar este sistema, creando prototipos y probando diversas configuraciones. Incluso consideraron ofrecerlo como una opción en los modelos de producción. Afortunadamente, la cordura prevaleció. El proyecto fue archivado silenciosamente, aunque los ejecutivos de Ford supuestamente conservaron algunos prototipos como recordatorio de lo que sucede cuando a los ingenieros se les da demasiada libertad y muy poco sentido común. Número 5. El motor Cadillac V8 6 en 1. Antes de llegar a la década de 1960, reconozcamos que el motor de desplazamiento variable de Cadillac de 1981 se adelantó a su tiempo. Pero las semillas de este desastre de sobreingeniería se plantaron en los años 60, cuando los ingenieros de Cadillac comenzaron a experimentar con la desactivación de cilindros. El concepto era simple. ¿Por qué utilizar 8 cilindros cuando solo se necesitan 4? La ejecución no fue nada del otro mundo. Los motores experimentales de los años 60 utilizaban un sistema mecánico de elevadores de válvulas colapsables y conexiones complejas que desactivaban selectivamente los cilindros en función de la carga. Los prototipos de la década de 1960 eran aún más complejos que la versión de producción final. Los ingenieros probaron de todo, desde válvulas controladas electromagnéticamente hasta balancines accionados hidráulicamente. Una versión utilizaba una serie de embragues en el tren de válvulas que podían acoplar o desacoplar bancos de cilindros enteros. Los sistemas de control eran puramente mecánicos y dependían de señales de vacío, reguladores centrífugos y conexiones por cable que parecían sacadas de una fábrica de relojes suiza. Las pruebas revelaron problemas constantes. Fluctuaciones de la presión del aceite, armónicos del tren de válvulas y el equivalente mecánico de un colapso nervioso cada vez que el sistema intentaba cambiar de modo. La cantidad de tiempo de ingeniería desperdiciado en estos primeros sistemas fue asombrosa. Cadillac construyó docenas de motores de prueba, cada uno más complejo que el anterior. Probaron motores V12 que podían funcionar con 6 cilindros, V16 que podían desactivar la mitad de sus cilindros e incluso un extraño V6 que podía funcionar con 3. Cada diseño requería su propio tren de válvulas único, su propio sistema de control y su propio conjunto de problemas imposibles de resolver. Simplemente no existía la tecnología para que funcionara de manera confiable. Se necesitarían controles informáticos e ingeniería moderna para que finalmente el desplazamiento variable fuera viable. Pero en los años 60, era simplemente una forma costosa de convertir un V8 que funcionaba suavemente en un V4 que funcionaba mal. Número 4. El Giro X. En 1967, Hierro Transport Systems decidió que los coches tenían 2 ruedas de más. Su solución fue el Hierro Ax, un automóvil de 2 ruedas que se mantiene en posición vertical gracias a un giroscopio enorme. Sí, lo leíste correctamente. Un automóvil equilibrado sobre 2 ruedas como una motocicleta, pero cerrado como un automóvil normal. La ingeniería necesaria para realizar esta obra fue asombrosa. El corazón del sistema era un giroscopio accionado hidráulicamente que pesaba más de 100 libras y giraba a una velocidad de hasta 6.000 RPM. Esto no estaba simplemente atornillado al suelo. Estaba montado en un sistema de cardán que podía moverse en respuesta a los movimientos del automóvil. El sistema de control era pura ingeniería exagerada de los años 60 en su máxima expresión. Los sensores hidráulicos detectaron el más mínimo ángulo de inclinación y activaron servomotores para ajustar la posición del giroscopio. Cuanto más rápido ibas, menos asistencia giroscópica necesitabas gracias a la estabilidad natural. Pero a bajas velocidades o en parada, el sistema trabajaba horas extras. Poner en marcha el coche requería una secuencia compleja. Primero había que hacer girar el giroscopio, lo que llevaba varios minutos.
A continuación, active el sistema hidráulico. Luego soltó con cuidado los puntales de estacionamiento que mantenían el auto en posición vertical cuando estaba estacionado. Un movimiento en falso y te vas. El prototipo podía alcanzar velocidades de 125 millas por hora y supuestamente se manejaba como un sueño una vez que uno se acostumbraba. Pero la complejidad fue su perdición. El sistema de giroscopio solo cuesta más que la mayoría de los coches completos. Requería un mantenimiento constante, un equilibrio preciso y consumía energía como un loco. Si el giroscopio fallaba mientras conducía, tenía aproximadamente 2 segundos para bajar los puntales de emergencia antes de volcar. Solo se construyó un prototipo y todavía existe hoy en día. Un monumento a la idea de que aunque puedas diseñar algo no significa que debas hacerlo. A veces, 4 ruedas es exactamente el número correcto. Número 3. El aeromobile. Si bien técnicamente no es de los años 60, el sueño de los autos voladores estaba vigente durante esa década con numerosos prototipos que intentaban fusionar automóviles y aviones. El coche AOC, el coche Kenbae y el Taylor Aerocar intentaron resolver la misma ecuación imposible. Crear un vehículo que funcione bien tanto en la carretera como en el aire. Los desafíos de ingeniería fueron monumentales. Necesitas un avión ligero, pero un coche seguro. Necesita alas que se plieguen de manera confiable, pero que no hagan ruido en la carretera. Necesita un motor que pueda impulsar ambas ruedas y una hélice de manera eficiente. Tomemos como ejemplo el Aerocar de Mo Taylor de principios de los años 60. La ingeniería fue realmente brillante. Las alas se plegaron y formaron un remolque. Podrías remolcarlo detrás del coche. El traslado del coche al avión duró unos 5 minutos. Los sistemas de control tenían que funcionar para ambos modos. El volante controlaba tanto las ruedas delanteras como el timón. El motor impulsaba las ruedas traseras a través de una transmisión de 3 velocidades en tierra y luego impulsaba una hélice propulsora para el vuelo. Todo tenía que cumplir una doble función. La sección de cola funcionaba también como elemento estructural para el remolque. El panel de instrumentos tenía que mostrar tanto información automotriz como de aviación. La complejidad iba más allá de los sistemas mecánicos. Estos vehículos tenían que cumplir tanto las normas de seguridad automotriz como las regulaciones de aviación. Eso significaba sistemas redundantes para todo lo crítico. Sistemas de frenado duales, uno para las ruedas y otro para los frenos de la aeronave, y múltiples sistemas de combustible para manejar tanto gasolina de aviación como gasolina normal. Sistemas de emergencia tanto para accidentes terrestres como para emergencias de aviación. Solo el papeleo era una pesadilla. Necesitabas tanto una licencia de conducir como una licencia de piloto. Las compañías de seguros no sabían si tratarlo como un coche o un avión. Al final, se construyeron menos de 10 coches aéreos. El sueño de un coche volador sigue siendo solo eso, un sueño aplastado bajo el peso de una complejidad abrumadora. Número 2. El Lotus Elan. La filosofía de Colin Chapman era simplificar y luego añadir ligereza. Alguien se olvidó de decirle eso cuando diseñó el Elan de 1962. Sobre el papel era un simple coche deportivo. En realidad, se trataba de un experimento de física sobre ruedas. El chasis principal era revolucionario y ridículamente complejo. En lugar de un marco tradicional, el Elan utilizó una columna vertebral de acero plegada que servía como estructura y alojamiento para el eje de transmisión. Esto significó tolerancias de fabricación increíblemente precisas. Una pequeña desalineación y todo el coche vibraría y se desmoronaría. La suspensión también estaba sobredimensionada. Chapman utilizó una configuración independiente única en las 4 esquinas con acoplamientos Rotolex de goma especialmente diseñados en la parte trasera que tenían que manejar tanto el movimiento de la suspensión como la rotación del eje de transmisión. La carrocería de fibra de vidrio añadió otra capa de complejidad. Este no era el típico Corvette de fibra de vidrio pesada. Lotus desarrolló combinaciones especiales de tela liviana y resina con diferentes espesores y composiciones para diferentes paneles de la carrocería. Las bisagras de la puerta tuvieron que ser diseñadas especialmente porque la fibra de vidrio no tiene la resistencia del acero.
Los faros emergentes usaban un sistema de vacío conectado al colector del motor. Perdió el vacío y las luces permanecieron apagadas. El sistema eléctrico era como Lucas Prince of Darkness en su peor momento, con interruptores y relés dispersos por todo el coche en lugares imposibles de alcanzar. Pero la verdadera sobreingeniería estuvo en los detalles. Las ventanas utilizaban un vidrio curvo único que tuvo que ser fabricado especialmente. Las manijas de las puertas fueron diseñadas para quedar al ras de la carrocería, lo que requiere un mecanismo complejo para hacerlas saltar al tirar de ellas. Incluso el depósito de combustible estaba oculto tras un panel accionado por resorte que requería una técnica especial para abrirse. La obsesión de Chapman por ahorrar peso dio lugar a componentes que eran lo suficientemente resistentes hasta que dejaron de serlo. Los mecánicos bromean diciendo que para trabajar en un Elan se necesitan 3 cosas: manos pequeñas, paciencia infinita y un título en ingeniería. El coche era brillante cuando funcionaba, pero mantenerlo funcionando requería una dedicación que rayaba en el masoquismo. Número 1. El Mercedes-Benz 600 Grouse. Si desea ver la ingeniería automotriz llevada a su extremo absoluto, no busque más que el Mercedes-Benz 600 Grouse. Presentado en 1963, este no era solo un automóvil. Fue una demostración continua de la destreza de la ingeniería alemana, sin importar el costo o la complejidad. Todo en este coche funcionaba hidráulicamente. No solo las ventanas y los asientos, sino todo. La tapa del maletero es hidráulica, las puertas hidráulicas, el techo corredizo hidráulico. Incluso las cerraduras de las puertas se accionaban hidráulicamente. Tampoco se trataba de un simple sistema hidráulico. El sistema funcionó a 2.900 psi, aproximadamente 20 veces la presión de un sistema de dirección asistida típico. El corazón de esta locura era una enorme bomba impulsada por un motor que alimentaba una compleja red de líneas, válvulas y actuadores en todo el automóvil. Había más de 100 pies de líneas hidráulicas de alta presión que serpenteaban a través de la carrocería. Cada sistema tenía su propia válvula de control, acumulador y mecanismos de seguridad. Los asientos traseros se pueden ajustar en todas las direcciones imaginables, todo hidráulicamente. La suspensión neumática utiliza el mismo sistema hidráulico, ajustando constantemente la altura y la firmeza. Si pedías la versión limusina Pullman, obtenías aún más locura hidráulica, incluyendo una ventana divisoria eléctrica y asientos plegables que se plegaban hasta el piso. La complejidad era asombrosa. Una simple fuga hidráulica podría inutilizar la mitad de las funciones del coche. El mantenimiento requiere herramientas especiales, conocimientos especiales y paciencia especial. El fluido hidráulico tampoco era estándar. Era un aceite mineral especial que costaba una fortuna. Cuando el sistema funcionaba, era mágico. Funcionamiento silencioso y suave de todas las funciones. Cuando fallaba, las facturas de reparación podían superar el valor de la mayoría de los demás automóviles. Mercedes construyó estos monstruos durante 18 años, principalmente para jefes de Estado y dictadores que podían permitirse el mantenimiento. Hoy en día, restaurar un 600 a su funcionalidad completa puede costar más que un clase S nuevo. Sigue siendo la máxima expresión de la ingeniería de los años 60. Un automóvil en el que ningún problema era demasiado pequeño para resolverlo con una complejidad masiva. Y ahí lo tienes. Estos son 10 ejercicios automotrices de ingeniería excesiva de la década de 1960, cuando las compañías automotrices tenían más dinero que centavos y los ingenieros tenían vía libre para complicarlo todo. ¿Alguna vez tuviste una de estas pesadillas mecánicas? ¿O mejor aún, alguna vez intentaste trabajar en uno? Deja tus historias de terror en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste de este viaje a través de la complejidad automotriz, haz clic en me gusta y suscríbete para conocer más historias de cuando los fabricantes de automóviles se pasaron por alto por completo. Nos vemos la próxima vez.